biológicas del comportamiento, estamos en condiciones de abordar más en profundidad a las relaciones entre la función cerebral y el comportamiento, tanto el comportamiento observable como el que es percibido por la persona. La ciencia que se va a ocupar de esto es la neuropsicología, que aparece como disciplina independiente en la segunda mitad del siglo XX. Se va a constituir como una disciplina puente entre la neurología y la psicología, estudiando las relaciones entre el comportamiento y el cerebro. Hoy en día, su estudio forma parte de lo que se llama neuropsicología cognitiva, una de las tantas disciplinas bajo el gran paraguas de la neurociencia. En sus orígenes, la neuropsicología intentó encontrar un método que permitiera determinar la existencia de lesiones cerebrales y de su localización a partir de las alteraciones conductuales producidas por dichas lesiones. Por lo tanto, se valía del método de la correlación anátomo-clínico, que consiste en buscar asociaciones entre los signos y síntomas observados en los pacientes y las lesiones cerebrales que se evidenciaban post-mortem. Así, el origen de la neuropsicología está vinculado al hecho de que no existían, como ahora, técnicas que permitieran observar al cerebro in vivo y a la necesidad de caracterizar a las lesiones cerebrales y sus consecuencias. Hoy en día contamos con técnicas de neuroimágenes que pueden ser tanto estructurales como funcionales y que permiten de manera no invasiva ver imágenes en vivo del sistema nervioso. Estas técnicas comenzaron a desarrollarse a partir de la década de 70 del siglo pasado, con la tomografía axial computarizada, continuando con técnicas más avanzadas como la resonancia magnética estructural, la tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética funcional. Challis, en 1988, estableció una cronología para el desarrollo de la neuropsicología como ciencia, identificando 4 etapas que nos conducen hasta la neuropsicología actual. Entre 1860 y 1905, Challis plantea que esta ciencia, que aún no se encontraba establecida como disciplina, se encontraba en lo que él llamó la etapa de los fabricantes de diagramas. En esta época se van a tomar los hallazgos de Broca, quien identificó un área al pie de la segunda circunvolución frontal que se asociaba a la expresión del lenguaje. Los hallazgos de Broca tuvieron 2 implicancias fundamentales. La primera, que el lenguaje puede resultar dañado con independencia de las demás funciones cognitivas, y la segunda, que esta función es localizable a nivel cerebral. Wernicke descubrió en el lóbulo temporal un área asociada a la comprensión del lenguaje, descubrimiento que tuvo las mismas implicancias que el de Broca. Y Wernicke justamente va a ser el primero en plantear un diagrama funcional del lenguaje. Va a decir que el área de Broca contiene a las imágenes motoras del lenguaje y el área de Wernicke a las imágenes auditivas del lenguaje. Ambos centros cerebrales estaban unidos por las fibras del fascículo arcuato que permitían unir a la comprensión y a la expresión. La idea de fabricar diagramas en base a imágenes tenía una clara influencia del asociacionismo inglés, que entendía el aprendizaje como el resultado del establecimiento de asociaciones entre diferentes tipos de imágenes. Wernicke fue seguido por otros científicos en la explicación del funcionamiento cognitivo en base a diagramas que referían directamente a la asociación entre la función cognitiva y las estructuras cerebrales. Así, Lichtenstein modificó el diagrama de Wernicke, introduciéndole un centro de representaciones de conceptos que se conectaba con los otros 2 centros mediante vías transcorticales. Lissauer planteó un diagrama explicativo para el reconocimiento de objetos y Lippmann para las praxias, que son las habilidades motoras adquiridas por las personas. Vale volver a mencionar, para que quede claro, que estos diagramas siempre referían a localizaciones cerebrales, es decir, cada centro descrito en el diagrama se asociaba a un centro cerebral determinado. Los diagramas explicaban el funcionamiento cognitivo en directa relación con el funcionamiento cerebral. Los fabricantes de diagramas usaron al conexionismo como método. Estudiaban casos clínicos y, como no existían las neuroimágenes, realizaban estudios post-mortem para establecer la lesión cerebral.
Luego, postulaban diagramas explicativos para los signos y síntomas que presentaban sus pacientes y estos diagramas solo se modificaban en el caso de que fueran insuficientes para explicar nuevos trastornos. Entre 1905 y 1940 se sigue una etapa de crítica a los fabricantes de diagramas. La comunidad científica empezó a cuestionar la objetividad en las observaciones de la conducta, que no se hacía en base a conceptos psicológicos establecidos ni mediante un método autorizado de evaluación psicológica. Con esto, empezó a cuestionarse también la fuerza de las pruebas aportadas según el método conexionista y la validez de las predicciones realizadas en base a los diagramas. Se plantea a partir de aquí la necesidad de llevar a cabo observaciones de la conducta que sean empíricas y sistemáticas y que se basen en conceptos psicológicos válidos. Entonces, repasemos qué críticas se le hicieron a los fabricantes de diagramas. Primero, se cuestionó la objetividad de sus observaciones porque no se hacían mediante conceptos y mediante métodos autorizados por la psicología. Segundo, se cuestionó la fuerza de las pruebas aportadas por el método conexionista. Y en tercer lugar, se cuestionó la validez de las predicciones realizadas en base a estos diagramas. Así, entre 1945 y 1970 se iniciaron los estudios de grupo, inaugurando una nueva etapa en el desarrollo de la neuropsicología y comenzando a darle el perfil de una verdadera disciplina científica. La metodología de los estudios clínicos de caso único va a ser sustituida por la metodología propia de los estudios psicométricos de grupo. Cabe recordar que para ese entonces había terminado la Segunda Guerra Mundial, dejando a gran cantidad de lesionados cerebrales, lo que permitió estudiar a los pacientes en forma grupal mediante la aplicación de tests estandarizados para la medición de la función cognitiva. Los datos de los pacientes se contrastaban con los datos de individuos normales, de manera tal de establecer cuánto se desviaban del desempeño esperado en sujetos de su misma edad y nivel educativo. La observación de la conducta dejó de ser una tarea clínica y fue sustituida por la aplicación de tests psicológicos tipificados. Fueron exponentes de la neuropsicología psicométrica Ennio de Renzi en Milán, Warrington y Newcomb en Londres, que abordaron los problemas del lenguaje y las alteraciones perceptuales, Milner en Montreal, que estudió la memoria, Poeck en Alemania, que realizó aportes muy significativos en el campo de las afasias y las apraxias. Y no fueron estos los únicos autores, pero sí algunos de los más relevantes, simplemente para tener una idea del movimiento generado en esa época en el ámbito de la neuropsicología. Para ese momento, todos los países europeos formaron grupos de investigación dedicados al análisis de la organización cerebral, de la actividad cognitiva y, sin duda, fue en esos tiempos cuando la neuropsicología se estableció definitivamente como un área de actividad científica y profesional. En la etapa de la neuropsicología psicométrica, lo que se buscaba era desarrollar instrumentos o baterías que permitiesen discriminar a sujetos lesionados de sujetos sin lesión cerebral. Por otra parte, se buscaba determinar la lateralidad de la lesión, es decir, si se encontraba en el hemisferio derecho o en el izquierdo y si la lesión era focal o si era difusa. El trabajo de los neuropsicólogos psicométricos se basaba en la comparación de los perfiles del desempeño cognitivo entre pacientes y sujetos sanos y entre pacientes con diferentes lesiones o diferente patología neurológica. Hacia 1960, Norman Geschwind, en los Estados Unidos, retomó el interés por las afasias y la idea de explicar el funcionamiento del sistema cognitivo en base a diagramas. Revalorizó los trabajos de Wernicke y Lichten, planteando que los trastornos afásicos se explicaban sobradamente mediante la interpretación realizada por estos autores y trabajó en la explicación de los síndromes corticales mediante la transmisión de información entre centros ubicados en la corteza cerebral. Geschwind y el grupo de Boston fueron los responsables de que la neuropsicología haya retornado al estudio de caso y a la explicación de los procesos cognitivos mediante diagramas. Esta etapa continúa hasta la actualidad y es la etapa de la neuropsicología cognitiva.
Puede decirse que desde 1975 esta disciplina comenzó a crecer rápidamente y en gran medida, y de hecho se considera que es el área con mayor desarrollo en la psicología y dentro del ámbito de las neurociencias. El gran crecimiento de la neuropsicología se asentó en varias cuestiones: en el surgimiento de las neuroimágenes, en el desarrollo de pruebas tipificadas de diagnóstico, que fue resultado directo de la etapa de los estudios de grupo, en el desarrollo de tratamiento para pacientes neuropsicológicos, la rehabilitación neuropsicológica, en la mayor cantidad de publicaciones y de investigaciones en este tema, y en la ampliación del campo laboral, generando profesionales competentes en neuropsicología. Podemos decir que hoy en día la neuropsicología, además de las alteraciones cognitivas y conductuales asociadas a la lesión cerebral, incluye al estudio de los trastornos del desarrollo en niños, los fenómenos vinculados al envejecimiento, las demencias y la neuropsicología asociada a los trastornos psicopatológicos. Con el tiempo, nuevas patologías como el SIDA convocaron a la atención de la neuropsicología, que además de crecer en el ámbito clínico, incrementó su campo de acción en otras áreas tales como la educación, la justicia y los recursos humanos. Pero volvamos a 1960, a Geschwind y al grupo de Boston. Para ese entonces, surge una gran insatisfacción con los métodos disponibles para el estudio de los pacientes neuropsicológicos. El mundo científico decide retomar a las explicaciones mediante diagramas y unen este método conexionista a los hallazgos que surgen de la psicología cognitiva, que avanza apoyándose en las teorías del procesamiento de la información. Se inicia un trabajo conjunto experimental en el marco de las teorías del procesamiento de la información. Los diagramas planteados por la neuropsicología cognitiva no refieren ya a centros cerebrales, como en la primera etapa, sino que son diagramas que representan conexiones entre diferentes componentes del sistema cognitivo. Así, los diagramas de flujo generados por estos autores son más sofisticados que los primeros diagramas y representan a la función mental y a los elementos que componen su arquitectura. Así las cosas, la neuropsicología puede definirse finalmente como la disciplina que explica a las alteraciones conductuales de un paciente neuropsicológico en la vida cotidiana tras la lesión cerebral en términos de su patrón de funcionamiento cognitivo. Y habiendo definido a la ciencia de la que nos vamos a ocupar, me despido de todos ustedes. Soy Gabriela González Alemán. Nos vemos en el próximo video, que va a tratar acerca de los síndromes lobares. Ante cualquier duda, espero sus consultas en el foro del aula virtual. Muchísimas gracias.